Investigan al IMSS por entregar cuerpos sin órganos. Cuitláhuac se enoja por preguntas sobre ultraje a la autoridad. Cuando me preguntes y me digas, Y el ejército arrebató 43 localidades a la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 10 de febrero. Comenzamos. Alrededor de las 5 de la mañana del 7 de febrero, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, fueron videograbadas aves migratorias originarias de Canadá con destino a la zona norte de México en esta temporada invernal. Las imágenes que ves en pantalla son preocupantes. Una parvada cayó muerta sorpresivamente. Autoridades calcularon que fueron alrededor de 100 las aves muertas. Aunque todavía no está esclarecida la causa de muerte, expertos consideran que pudo ser o una sobrecarga tras haber separado las aves en cables o inhalación de humo tóxico. De confirmarse esto último, ¿se imaginan lo que respiran los habitantes todo el tiempo? Quiero agradecer a un suscriptor por sugerirme este tema vía Twitter, el caso de Keren Vallejo, de 31 años de edad, a quien ves en pantalla. Keren estaba embarazada de su segundo hijo. Todo iba bien según los estudios médicos. El domingo 30 de enero ingresó al Hospital de Ginecopediatría número 31, ubicado en Mexicali, Baja California. Pese a que todo iba bien, como se perfilaba para que sea un parto, la pasaron de urgencias para practicarle una cesárea. Médicos reportaron a la familia que el niño nació bien, que la cesárea se realizó bien, y en menos de 30 minutos después informaron que Keren había fallecido. La hermana de Keren, Ana María, aseguró que la médico anestesióloga confesó que se le había pasado un poquito la anestesia. El reporte final que le dieron a la familia fue que tuvo una fuerte hemorragia. Según el certificado de defunción, fue un choque hipovolémico hemorrágico hemoperitoneo masivo tras una cesárea de urgencia. Personal del IMSS explicó al esposo de Keren que haría una autopsia clínica, extraería un pedazo de sus órganos para hacerle los estudios y le darían el cuerpo para que lo lleve al CEMEFO y a la funeraria posteriormente. La firma de documentos entonces ocurrió a las 8 de la mañana del lunes 1 de enero. Y tras no recibir información, entonces la familia interpuso una denuncia después de las 8 de la noche de ese mismo 1 de enero. La denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de responsabilidad médica y técnica o lo que resulte. César Raúl González, coordinador general del CEMEFO, informó que recibió el cuerpo a las 2 de la tarde con 40 minutos del otro día, del 1 de febrero. Lo recibió sin órganos en la cabeza y sin órganos del tórax. El Ministerio Público pidió al CEMEFO una necropsia médico-legal, pero como el cuerpo no tenía órganos, la causa de muerte entonces quedó oficialmente como indeterminada, por no existir elementos para saber qué fue lo que ocurrió, de qué murió. Según el coordinador del CEMEFO, se trató de la primera vez que recibe un cuerpo sin órganos. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió este comunicado que ves en pantalla. Lejos de anunciar sanciones, aseguró que presentaron sus renuncias el director y la subdirectora del hospital, cuyos nombres el IMSS no reveló, y dijo que las renuncias fueron aceptadas. Es fecha desde el 31 de enero que se reportó la muerte, hasta el momento en que estoy haciendo este video, que no hay reporte de avances en las investigaciones que permitan determinar, 1, qué pasó, 2, quién es el responsable. La indignación social actualmente es tan grande que habitantes se están organizando para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Nuevamente agradezco al seguidor de Twitter por advertirme de este caso. No olvides seguirme en esa red social. Te dejo el link de esa red social y de todas mis redes en la descripción de todos y cada uno de mis videos. Para hablar de lo que ocurre en Veracruz es necesario contextualizar muy ampliamente. El polémico caso de los ultrajes a la autoridad en Veracruz lo abordé con mucho detalle en este podcast de casi una hora que estás viendo en la imagen en pantalla. Te invito a que te suscribas a mi canal secundario, El Caporal Podcast, o que me sigas en las plataformas de audio, todas, Spotify, Google Podcast, iTunes. Bueno, son como 10 las plataformas en donde encuentras el contenido que también está en mi canal secundario de YouTube. Ha ocurrido un episodio más en esta historia.
por lo que voy a hacer una enumeración de acontecimientos, una enumeración sintetizada. 1. En el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la tipificación del delito de ultraje a la autoridad por ambigua e imprecisa. Ultrajar a la autoridad es ofenderla, ultrajarla, como su nombre lo dice. Estaban siendo detenidas en México muchas personas por policías que decían, es que me ultrajó, y háganle como quieran, a este lo meten a la cárcel. 2. El ultraje a la autoridad fue eliminado del Código Penal Federal, pero no del Código Penal del Estado de Veracruz. 3. En el gobierno de Cuitláhuac, del 2018 a la fecha, suman 1,033 las personas detenidas precisamente por ese delito, ultraje a la autoridad. Entre ellas están detenidos opositores al gobernador morenista, el diputado local de Oaxaca Gustavo Díaz Sánchez, el diputado federal Rogelio Franco Castán, el ex candidato alcalde de Tihuatlán Gregorio Gómez, el empresario Eduardo Cázares Sort, entre muchos otros. 4. El senador morenista Ricardo Monreal comenzó a criticar estas detenciones, esto apenas hace unos meses, aunque todo lo que te estoy enumerando ya tiene bastante tiempo, apenas hace unos meses el senador morenista empezó a criticar estas detenciones y entonces se dio una confrontación entre Cuitláhuac y Monreal, ambos del partido de Morena, pero de grupos antagónicos. 5. Ricardo Monreal logró la liberación de jóvenes detenidos en Veracruz acusados de ultraje a la autoridad. 6. El gobierno de Cuitláhuac detuvo entonces, 3 días después aproximadamente, al brazo derecho de Ricardo Monreal, a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, acusado de haber asesinado al candidato a alcalde de Cazones, candidato a alcalde de la elección del 2021. 7. Ricardo Monreal creó con la oposición, entonces, o la oposición en el Senado, una comisión especial para investigar casos de persecución política o presunta persecución política por parte del gobierno de Veracruz, usando precisamente el delito de ultraje a la autoridad. Recibió esta comisión al menos 50 casos, 50 denuncias para su análisis. 8. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Veracruz para que derogue el delito de ultraje a la autoridad y documentó irregularidades en su aplicación. 9. En medio de investigaciones y señalamientos de la CNDH, Cuitláhuac García entonces anunció que iba a derogar el delito en atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Del día que lo dijo, que fue a inicios de este año, al día que presentó el documento para que se derogue, pasaron aproximadamente 20 días, 3 semanas. 10. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió a Cuitláhuac García. 11. El ala radical de Morena en el Senado, afín al gobernador, comenzó a presionar a Ricardo Monreal, a su coordinador de bancada, para que deshaga esa comisión especial hecha en el Senado. Aunque Cuitláhuac, 12. Repentinamente, Ricardo Monreal dio por terminadas las investigaciones y cerró la comisión. A pesar de que Cuitláhuac García dijo en todo momento que esa comisión fue hecha de manera ilegal, sí estuvo constituida en el Senado legal y formalmente. Su desaparición se dio también legal y formalmente mediante protocolos establecidos en el Senado. Y su desaparición obedeció a cuestiones políticas. Así lo confesó el mismo Ricardo Monreal y así estuvieron el registro de la reunión que sostuvieron los morenistas del ala opositor a Ricardo Monreal, precisamente para acordar, para convenir la presión a su coordinador de bancada. Este documento de la reunión te lo compartí en otros videos, también en el podcast. El caso allí murió. Una vez que se cerró la comisión, ya terminaron las investigaciones, pero no se supo en qué concluyeron. 13. Cuitláhuac García dijo que si derogara este delito de ultraje a la autoridad, iba entonces a tener que liberar a varios jefes de plaza de la delincuencia organizada. Esto ya lo dijo una vez que ya no había una investigación en su contra, ya sin la presión en su contra. Entonces dijo, si lo derogamos, vamos a liberar a varios. Esto en realidad, este nuevo discurso del gobernador,
evidencia una debilidad de la Fiscalía del Estado de Veracruz, que hay grandes delincuentes detenidos por ultrajar a la autoridad que podrían quedar liberados. Es decir, no están detenidos estos grandes delincuentes o presuntos grandes delincuentes, no están detenidos por homicidio, por secuestro, por extorsión, por daños a la salud o tráfico de drogas, por los delitos fuertes por los que deberían de estar acusados y deberían de estar siendo investigados y presentados ante un juez. Evidencia entonces este nuevo discurso el frágil trabajo hecho en Veracruz en contra de esos delincuentes. Ahora defienden nuevamente el ultraje a la autoridad, ya sea o para mantener a los políticos opositores en prisión o porque sus investigaciones en contra de grandes delincuentes entonces se les van a caer, o por ambas cosas. 14. En este contexto, han habido varios sectores que han criticado el nuevo discurso del gobernador, entre ellos barras de abogados. Fue así entonces como una reportera hace unas horas le preguntó al gobernador qué opinaba de los abogados que criticaban la nueva postura sobre la defensa de o la necesidad de mantener el delito de ultraje a la autoridad en el Código Penal del Estado de Veracruz. La respuesta del gobernador fue criticar a la reportera. Del tema de los ultrajes, nada, sino criticar a la reportera. En el estado donde más periodistas son asesinados, en el estado del país donde más periodistas son asesinados, en el segundo país del mundo con más periodistas asesinados. Hoy, el corporativo Mega Noticias TVC está exigiendo una disculpa pública del gobernador por esta conducta en contra de su reportera. Yo nada más le pregunto... Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. Ve qué papel estás jugando como medio. Solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad, con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. Porque ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto a usted. Por eso. ¿Informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti, ¿es tu derecho malinformar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. El pasado martes 8 de febrero te traje este video a este canal. De manera sorpresiva, el ejército entró a Aguililla, una zona disputada por grupos de la delincuencia organizada con muchos años de extrema violencia. El hecho fue confirmado un día después en la conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? La Secretaría de la Defensa Nacional informó que han actuado de manera coordinada el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán, que la estrategia se ha compuesto de 3 fases. 1. La instalación de una mesa de diálogo para la pacificación de Aguililla, mediante la cual coordinan programas sociales en las zonas en conflicto. Esta fase ya tiene algunos meses realizándose. 2. El ingreso a las localidades por parte de estos elementos, de estas corporaciones, localidades con presencia de la delincuencia organizada. Y 3. La liberación de esas localidades, liberación de la delincuencia organizada. El ingreso del ejército, que te traje en el video hace 2 días, corresponde precisamente a esta tercera fase. Entraron más de 1000 soldados y la SEDEN ha informado de la liberación de rutas de Aguililla El Aguaje, Los Cajones El Limón y Cualcomán Aguililla. También informó que reforzaron la seguridad de 43 localidades de los municipios de Aguililla, Buenavista, Cualcomán y Tepalcatepec. Y como ves en pantalla, también aseguraron 185 paquetes de 800 gramos cada uno de droga, 8 kilos de otra droga en greña, 6 armas largas, 11 cargadores para diferentes armas, 4 cofres, 1138 cartuchos de diferentes calibres, 23 artefactos explosivos improvisados, vaya caseros, 21 vehículos, de los cuales 3 eran con blindaje artesanal y 1 con blindaje de agencia. Lo que ves en pantalla en este momento es un tuit del ejército, en donde menciona el número de las localidades intervenidas. Por cierto, en estos momentos se están registrando enfrentamientos en la zona, así que estaré al tanto de lo que ocurra. Por eso te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones, porque seguramente te estaré dando detalles de este tema en mi próximo video. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.